Amigas y amigos, son días claves, horas claves. Lo que va a pasar en unas horas probablemente, o en unos días, en el mejor de los casos, esperemos estar equivocados, pues va a ser algo realmente convulso en la región. Se habla con más fuerza, con más detalle, de un posible ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela. Algunos medios incluso se han atrevido a poner fechas en el tapete. Medios como The New York Times, por ejemplo, habían propuesto una suerte de conteo regresivo. Hablan de días, ojo, escuchen bien, días que le quedarían a Nicolás Maduro en el poder, días en los cuales él debería ya ir pensando en el lugar donde se va a acentuar una vez que, según ellos, deje el poder. Hay muchas cosas que van a ir pasando, pero también hay que entender cuál es el equilibrio de poderes. Porque si por un lado se habla más fuerte que nunca de un posible ataque contra Venezuela, pues en la interna de Estados Unidos hay voces críticas, no solamente por lo que ha venido ocurriendo en el Mar Caribe. Algunos consideran que lo hecho por Estados Unidos, o mejor dicho, por el gobierno de Trump, puede catalogarse como crímenes de guerra y apuntan a Pete Hegseth, nada menos que el hombre fuerte, el hombre duro, el jefe del Pentágono. Hay voces en el Partido Republicano incluso que han sido críticas con un eventual enfrentamiento con Venezuela. Equilibrio de poderes. ¿Quién puede más? ¿Podrá el Senado frenar a Trump? ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Vamos a hablar de esto y otros asuntos, porque también hablaremos de Ucrania. Ucrania que también llega a una fase decisiva, aparentemente. Vamos a desarrollar este tema tan interesante con nuestro invitado de hoy, un analista político de talla internacional. Es un placer presentar en nuestro programa al señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de estar aquí en el programa y además con temas tan explosivos, valga la palabra, Sí, ¿no? eh, En este momento. ese término que tú has utilizado, explosivo, le hace mucho juego a la realidad, porque sí, lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela parece ser un toma y daca, un juego de ida y vuelta, ¿no? Por un lado tienes a Maduro que trata, en todo caso, de calmar las voces desde Estados Unidos, que trata de llevar la situación por un lado menos denso, menos complicado, en cierto modo entiendo yo también para no preocupar a su ciudadanía. Un Maduro que hasta el momento sigue creyendo en la posibilidad de entablar un diálogo, pese a las arremetidas constantes por parte de Marco Rubio y Donald Trump. Hablando de eso, por supuesto, tenemos que entender que no solamente se trata de estos dos personajes, hay un jefe del Pentágono, el señor Hegseth, quien también ha sido una pieza fundamental en toda esta situación. Se habla mucho de operativos, de la ejecución de ciudadanos venezolanos que parten de lanchas que han sido catalogadas como narcolanchas por Estados Unidos, algo que podría constituir un crimen o crímenes de guerra. Esto nos lleva, por supuesto, Eduardo, a pensar en lo peor, porque ya había hablado Donald Trump hace algunos días y deslizó la posibilidad de que se puedan ejecutar operaciones en suelo venezolano. Obviamente no hablamos probablemente de desembarcos, pero sí de ataques aéreos, bombardeos. Venezuela está a pie de cañón. Se habla más que nunca de la defensa que tiene Venezuela, los S-300 rusos, por ejemplo, que podrían servir, pero también hay mucha diplomacia de por medio. China que sale al frente y dice abiertamente a Estados Unidos, señores, no se olviden que Venezuela cuenta con un respaldo en bloque. No solamente somos nosotros, está Rusia, está Irán, puntualmente lo dijeron desde China. De hecho, se habla de una alianza estratégica entre entre Venezuela e Irán, que podría llevar, algunos consideran, a la entrega de drones que puedan servir como una defensa para Venezuela. Todo esto mientras desde Estados Unidos, insistimos, el bloque republicano empieza ya a cuestionar el proyecto de guerra de Donald Trump, obviamente ni qué decir el bloque demócrata, que parecen estar realmente enojados con esta situación. No sabemos a ciencia cierta cuáles son las motivaciones, pero el hecho es puntual. Están criticando abiertamente la posibilidad de que se dé por iniciado un conflicto en esta parte del mundo. Eduardo, estamos
en un momento bastante difícil. ¿Qué explicar a partir de esto? ¿Qué mirada tienes sobre estos últimos acontecimientos? Bueno, lo primero que tendremos que aclarar es una cosa, que esto, la guerra contra o la supuesta intervención contra Venezuela, no es un problema de drogas. No tiene nada que ver con la cocaína. No tiene nada que ver con el opio. No tiene nada que ver con la exportación de drogas de Venezuela a Estados Unidos, que por cierto la DEA, que es un organismo antidrogas de Estados Unidos, ha confirmado públicamente que de Venezuela a Estados Unidos no hay un tráfico ni importante ni notable de ningún tipo de drogas, de anfetamina, ni de cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este conflicto no va de las drogas, va de que Estados Unidos quiere apropiarse de las riquezas de Venezuela y ahora, curiosamente, también ha metido a Colombia. Ha amenazado también a Colombia. Ahora también. ¿Por qué? Porque tanto un país como otro han protestado y han dicho que no a la intervención y al injerismo de Estados Unidos. Por tanto, no es un problema de ir contra las drogas. Porque si fuera así, que alguien me explique cómo es posible que hace 72 horas, hace muy poquitos días, el que fuese presidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández, que fue detenido por la justicia norteamericana cuando intentaba introducir 400 toneladas de cocaína en suelo norteamericano. Este presidente fue detenido por la policía norteamericana, juzgado, condenado a 45 años de cárcel y ahora indultado por el señor Trump. Si realmente el señor Trump quisiera acabar con las drogas que asolan, y es verdad, como una auténtica epidemia a la población norteamericana, no habría dejado en libertad al capo de los capos, un capo que había alcanzado la presidencia de un país. Y eso no es poca cosa. En cambio, el señor Trump no tiene ningún problema en liberar, indultar a este hombre que ya está en libertad y que se quede libre. ¿Por qué? Porque básicamente hay elecciones ahora mismo en Honduras. Los dos candidatos son muy cercanos al señor Trump, pero hay uno que es especialmente cercano y que el ahora puesto en libertad, el señor Juan Orlando Hernández, había colaborado, quiere colaborar en la campaña electoral de uno de los dos candidatos de la derecha y de la extrema derecha que se postulan para la presidencia del país, ¿no? Así que cuando uno ve estas cosas, todo el argumentario que dice Norteamérica, Washington habla del tema de la droga, no deja de ser una payasada, un ¿no? lenguaje. Es puro cinismo, es puro Cierto, teatro, puro cierto. cinismo. Aquí la única verdad hay una verdad evidente. Ya han asesinado en aguas caribeñas a 83 personas sin juicio, sin saber si realmente son narcotraficantes o no, si lo que llevaban en las lanchas eran paquetes de droga o eran las redes de pesca, pero eso es indiferente. Se han asesinado a 83 personas. Y ahí, evidentemente, tú lo has comentado antes, Enzo, efectivamente, dentro de los republicanos hay un maremoto importante porque esto es un delito de lesa humanidad. Eso es un crimen, un asesinato. Y ahora, curiosamente, el señor Trump dice que el responsable es el responsable de la guerra y este a su vez habla de que es el almirante el que ha apretado el botón para disparar los misiles. Fíjese el extremo que está llegando, que el último ataque en la lancha en cuestión había 11 personas.
El misil alcanzó la lancha y mató inmediatamente a 9. Dos supervivientes se aferraron a los restos de la lancha para no morir ahogados, ¿no? Y en este interregno, el destructor norteamericano lanzó un segundo misil que acabó asesinando también a estas 2 personas que estaban cogidas a los restos de la lancha. Esto es lo que estamos viendo. Esto es un crimen. Se mire como se mire. No tiene justificación de ningún tipo. Porque enfrente de esto, fíjense bien, enfrente de esto había un portaaviones, 3 destructeros, cruceros, fragatas, barcos de desembarco, helicópteros a cientos, drones, decenas de miles de hombres preparados para ir a la guerra. Y no son capaces de detener a una lanchita, no son capaces de coger prisioneros a los ocupantes, enseñarnos quiénes son, y no son capaces de mostrar el alijo que supuestamente llevaba la barca. Era mucho más fácil detener a estas barcas que armar lo que se ha armado. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no han detenido a esos supuestos narcotraficantes y nos han enseñado la cocaína que llevaban o la droga que llevaban? Puesto porque posiblemente no eran sino pescadores que se ganan la vida pescando en aquella zona. Pero había que matar a alguien para justificar una invasión. Y como esta gente no tiene conciencia, ni ética, ni moral, pues les importa bien poco la vida humana. Y no han dudado ni un momento en matar a 83 personas. Porque además, fíjense, hay otro tema también interesante. Hace 4 días, la portavoz de la Casa Blanca salía en una rueda de prensa para justificar las acciones de su patrón, el señor Donald Trump, y de lo que estaba haciendo el Departamento de la Guerra, no el Departamento de Defensa, sino el Departamento de la Guerra. Y decía una cosa que era muy curiosa, absolutamente contradictoria. Decía que el fentanilo que se vende en las calles de las ciudades norteamericanas procedía de Venezuela. Pero fíjense, hace 6 meses Estados Unidos impuso sanciones económicas muy duras a Canadá porque, según decía el señor Trump, una parte del fentanilo venía de Canadá. Se impusieron sanciones económicas, aranceles, que se dice, a México, porque México también distribuía productos para fabricar el fentanilo, también venían de México, y se le impuso aranceles. Y como no había suficiente, se dijo públicamente que en realidad los productos para fabricar y sintetizar el fentanilo venían de China y se impuso aranceles a China. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Es en Canadá, México o China los productores de estos productos que sintetizados se puede fabricar el fentanilo, o en Venezuela y Colombia? ¿En qué quedamos? Porque cada día el argumento es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque no es verdad, no es real. Nos están mintiendo. Lo que es único real es que Venezuela tiene petróleo en enormes reservas, tiene gas, tiene oro, tiene tierras raras, tiene un terreno, una agricultura sumamente rica, tiene agua. Y Colombia, por su parte, tiene agua, que son los grandes recursos necesarios e imprescindibles en este siglo XXI que estamos viviendo. Por eso, ahora se decide atacar a Venezuela y atacar a Colombia. No sabemos qué harán. Llevamos, que se sepa, ha habido conversaciones, efectivamente, entre Maduro y el señor Trump hace unos 10 días aproximadamente. Se ha dicho por parte de la prensa norteamericana que Rusia y China habían abandonado a Venezuela a su suerte. Nada más falso. Hace 48 horas salía una declaración del embajador ruso en Caracas felicitando las fiestas. O
señalando que Rusia no ha abandonado a Venezuela, igual que no lo ha hecho China. Por eso, el señor Trump tiene mucho recelo en atacar a Venezuela, finalmente, porque Venezuela no está sola. Y evidentemente Irán, hace mucho tiempo que Irán ya prestó lanchas portamisiles a las fuerzas de defensa de Venezuela. Esto no es de ahora, de hace 2 días, hace mucho tiempo que se produjo. Así que realmente, digamos que Venezuela tiene apoyos políticos, económicos y militares importantes. Y es por eso que el señor Trump se lo piensa 2 veces. Aparte que hay otro problema. Los problemas internos que ahora tiene el señor Trump, cuando la justicia ha ordenado que se liberen definitivamente y pone como fecha tope el 19 de este mes los vídeos del tema de Epstein, de aquel personaje tan controvertido, acusado de tráfico y uso y abuso de menores, todas estas cosas también presionan enormemente al señor Trump y hacen que su posición se vuelva cada vez más dubitativa, ¿no? Esta es la realidad. Pero, por favor, que no nos engañen. Esto no va de drogas, no va de la lucha contra las drogas, va de robar recursos a países que quieren preservar los recursos para su propia población y para que la población crezca y tenga un mejor nivel de vida. Para eso quieren Venezuela o Colombia u otros países sus recursos naturales. Y por eso Estados Unidos no puede permitirlo. Es una realidad inobjetable. De hecho, Petro, hablabas de algo importante que es la reacción que ha tenido Colombia. Gustavo Petro ha dicho algo que creo yo era de esperarse. Básicamente lo que le pide a sus tropas es una defensa de la soberanía hacia su país ante las amenazas de Estados Unidos con palabras como defender con su vida. Es realidad, no es una invención. Gustavo Petro ve venir el golpe. La cuestión es que, claro, el gobierno colombiano, pues, a diferencia del gobierno venezolano, tiene ahora mismo un cierre de periodo muy cercano, ¿no? Entonces, la situación parece, claro, va a ser compleja hasta este punto, pero entendemos que probablemente a partir de las contiendas o la contienda electoral que se viene muy pronto en Colombia, pues habrá por ahí una intención por parte de Trump o de Estados Unidos, para ser precisos, de acomodar el tablero. No olvidemos que en unos meses ya se está desarrollando primero las elecciones legislativas y a la vez también lo que tiene que ver con la conversión de la Cámara Congresal, pero también hay cuestiones que son realmente importantes, como las elecciones presidenciales. Entonces, eso creo yo va a hacernos entender que Colombia está en el mapa, sí, está en el mapa, y que ahora mismo, por ahora, probablemente Estados Unidos intente golpear, entre comillas, con bandera blanca, con mucha tranquilidad, va a tratar de llevar el mensaje a Colombia, va a tratar de que desde Colombia el pueblo entienda cuál es su misión. Recordemos, en mayo del próximo año serán las elecciones presidenciales y seguramente intentarán un panorama como el de Honduras, Eduardo, porque lo de Honduras, para muchos, no cabe duda, es una demostración de lo que es la injerencia, de lo que es el brazo duro del imperio. Entonces, por ahí con Colombia, los meses que le quedan a Petro en el gobierno, pues veremos un escenario de mucha confrontación verbal. La situación con Venezuela sí es más crítica en el sentido de que Trump sabe que la única forma que tiene de sacar del juego a Nicolás Maduro es a través de la fuerza. No hay lugar para una salida bajo términos políticos, electorales. Ya Nicolás Maduro fue reelecto mandatario y no tiene que jugar ahí Donald Trump. Su único método es la fuerza, el salvajismo. Pero, volviendo al caso mencionado anteriormente, tú me dijiste algo que en realidad es fundamental. Hay un espejo en el que se miran muchos mandatarios y ese espejo es Honduras. Sí, hay un hecho puntual, no solamente el indulto a Juan Orlando Hernández, que por cierto, según Trump,
fue producto de... Es curioso, ¿no? Es curioso el burro hablando de orejas, lo que dijo Trump básicamente, que fue injerencismo de Biden, ¿no? Injerencismo de Biden, pero bueno. Entonces, el punto es que ahora mismo tenemos esta figura con la elección o la posible elección, esto todavía no se sabe, del candidato favorito de Donald Trump, que hay que decirlo, es el señor Nasrías Fura. Obviamente el otro candidato fuerte, entre comillas, el señor Salvador Nasralla, comparte una línea política muy parecida. No ha sido señalado como el favorito de Trump, pero claramente no es de izquierda, eso es cantadísimo, ¿no? Sabemos que esto es así. Sin embargo, se habla de un golpe electoral. Se habla de muchas dudas, cuestionamientos, y Honduras es un eje importante en toda esta historia, porque quien ha salido a hablar también ha sido China. Uno se preguntaría qué es lo que ha dicho China a partir de esto. ¿Cuál es la mirada que tiene China desde los comicios en Honduras? Bueno, básicamente hay un disgusto por parte de China por la postura que tienen ambos candidatos. A ver, uno pensaría, bueno, ¿qué postura puede haber por medio? ¿Qué es lo que incomoda? Entre otras cosas, es la posición respecto a Taiwán. Sí, para China, que a través del gobierno de Xiomara Castro pudo obtener este reconocimiento de la existencia de una sola China respecto a Taiwán, pues este escenario puede ir cambiando básicamente porque tanto como Nasrías Fura como Salvador Nasralla, pues tienen una mirada diferente, tienen un punto de vista no tan pro-chino. Entonces, esto genera muchas dudas. Es este escenario también, Eduardo, quizás el importante, porque claro, para Donald Trump, para Estados Unidos, contar con Nicaragua, bueno, con Honduras es fundamental. Con Nicaragua, ni qué decir, Nicaragua se ha vuelto para ellos un hueso duro de roer, pero Honduras es, por supuesto, un aliado en caso se confirme la victoria de este señor Nasri Azuri, va a convertirse en un eje importantísimo. ¿Por qué? Bueno, básicamente la ubicación geográfica de Honduras es fundamental para el plan anti-inmigrante de Donald Trump, el plan xenófobo de Donald Trump, quien ve en Centroamérica un puente importante de muchos ciudadanos de Sudamérica hacia Estados Unidos. Entonces, este escenario en Honduras empieza a tomar mucho peso y obviamente es un lugar privilegiado pensando en una zona específica cercana al Mar Caribe. Entonces, este escenario también nos lleva a generar muchas dudas. Honduras, el poder que pueda tener Trump para influir en Honduras. ¿Cómo ves tú, Eduardo, este escenario, considerando el contrapeso que es China? China, que insistimos, también tiene intereses notorios en Centroamérica. ¿Qué observas tú a partir de esto? Fundamentalmente lo que pues, es un símil con respecto a lo que pasó en Argentina. Hace muy pocas fechas en las que el señor Milei llegaba a un acuerdo teóricamente con el señor Trump que si ganaba las elecciones, como al final pasó, pues le iban a dar 20.000 millones de dólares en un concepto de ayuda económica y eso presionó muchísimo el voto a favor del señor Milei en Argentina. E inmediatamente se demostró que era falso, que no era verdad. Estados Unidos no va a dar, no ha dado nada finalmente a Argentina. Sirvió como método para que la población argentina, terriblemente agobiada por la situación económica, acabara votando al señor Milei, que es, digamos, la pieza clave del señor Trump en Argentina. En Honduras pasa una cosa parecida. Se han buscado dos candidatos, uno, digamos, menos duro que el otro, uno menos duro que el otro, bueno, tendríamos dificultades enormes para discernir en qué se diferencian los programas electorales. Que ya sabemos, además, que los programas electorales no vienen dados nunca en el propio país, sino que vienen marcados por el Fondo Monetario y otras instancias que son las que prestan finalmente el dinero a los países para subsistir. Pues bien, tenemos dos candidatos muy similares, uno más cercano a Trump que el otro, fácilmente sería el otro el que ganara, porque entre
el más radical y el menos radical, siempre se escogerá al menos radical, no porque sea diferente, sino porque así la publicidad lo ha marcado, ¿no? Sería derecha contra izquierda, un poco el centro sería el elegido. Pero bueno, ya veremos, porque también en Honduras la situación es complicada. Sabemos que los 3 candidatos, izquierda, derecha y extrema derecha, han dicho que las elecciones no han sido correctas y se está en periodo de recuento y de valoración, ¿no? Porque ha habido irregularidades por parte de los 2 candidatos de la derecha y de la extrema derecha enormes, sobre todo en la fórmula de votación, que tienen unos controles biomédicos muy difíciles de saltar, y de pronto han aparecido miles de papeletas sin esos controles biomédicos, que son los que aseguran un mínimo de credibilidad en la votación. Pero esto importa poco a Estados Unidos y al señor Trump. La democracia es una cosa que es buena cuando me sirve a mis intereses, pero que es desechable cuando no me sirve a mis intereses. Es decir, que estos 2 candidatos estén financiados por Estados Unidos, por grandes empresarios, y la injerencia de Estados Unidos en las elecciones hondureñas, es plausible. Que haga las elecciones el señor Maduro y les gane, eso no es plausible. Y acaba de ganar otras elecciones municipales hace un par de meses en Venezuela. Pero eso no es plausible. La democracia sirve cuando sirve a mis intereses. Y si no, no es democracia. Yo decido lo que es o no es democracia en el continente latinoamericano, ¿no? Igual que decido sobre la vida o sobre la muerte de esos pescadores, supuestos narcoterroristas, que van en sus botes de pesca y de pronto acaban siendo asesinados por los misiles de los barcos norteamericanos, ¿no? Yo decido sobre la vida y sobre la muerte, yo decido sobre la democracia o no democracia en un país en función de mis intereses particulares, ¿no? Esta es la realidad. Ya veremos cómo acaba el tema de Honduras. Es un tema también muy interesante por la posición geográfica que tiene Honduras, y es muy interesante también por la posición china. China está introduciéndose en toda América Central, muy calladita, por debajo mano, como siempre, sin armar líos, va al negocio a desarrollar infraestructuras que son las que ayudan, en definitiva, a los países a progresar. ¿Qué han hecho los 2 candidatos de derecha y de extrema derecha? Mentir, básicamente, y decir que Taiwán es un país independiente de China. Pero recordemos una cosa, que es importante. Es el nuevo sentido, el nuevo lenguaje, el neolenguaje que se utiliza en Estados Unidos. China, Taiwán, está reconocida por la ONU como parte de China continental. Taiwán no es un país, forma parte de China continental. Está reconocido por la ONU e incluso está reconocido por los propios Estados Unidos, que en el momento en que Kissinger se acercó a la China de Mao con la idea de separar la URSS en aquel momento de la China de Mao y enfrentarla si pudiera, si hubiera podido, la condición que pusieron los chinos, evidentemente, fue que Estados Unidos reconociera que Taiwán forma parte de China, como así hizo Estados Unidos. Y por escrito, lo hizo por escrito. Y ahora dicen que no. Ahora dicen, donde dije, digo Diego, digo Diego. Y esto es el doble lenguaje, el cinismo de la política exterior norteamericana, que firma una cosa para inmediatamente olvidarse de lo que ha firmado y de lo que dijo en función de los intereses cambiantes en cada momento. Por eso China está muy enfadado con los 2 candidatos de la derecha y de la extrema derecha hondureña, porque no reconocen, no quieren reconocer que Taiwán forma parte de China.
Lo que sí hizo la anterior presidenta de Honduras, la señora Tamara Castro, que también se presenta en estas elecciones, que reconoció lo que es obvio y evidente, que Taiwán forma parte de China. Así que, además de unas elecciones en Honduras, aquí tenemos también su repercusión a nivel de política exterior, ¿no? Es decir, que todo, al final, muchas de las cosas, procesos que estamos viviendo, están todos relacionados entre sí, unos y otros. Es cierto, es una incógnita lo que va a pasar en breve. Xiomara Castro, quien ha sido muy clara en ese sentido, ¿no? Cuando reconoció, obviamente, que Taiwán formaba parte de China, pues gozó, entre comillas, de un respaldo bastante cínico por parte de Estados Unidos al inicio, en la era Biden, que se fue, digamos, dilapidando en los próximos meses, ¿no? No es algo nuevo. Es común que, al menos desde el lado de los demócratas, a diferencia del lado republicano, se trate muchas veces de vestir las cosas, se trate de jugar eh, a doble patada, como se dice, ¿no? Finalmente, el establishment es el que está enfrente. Entonces, vemos la versión de Trump, nos parece impresionante, pero a mí nada me quita, querido Eduardo, que con Kamala Harris probablemente veríamos un escenario similar, pero por supuesto con otro tipo de fachada, ¿no? Eso es algo para mí evidente. El establishment hay que observarlo como es, este imperio como es, tenga la etiqueta que tenga. Y ojo, no lo digo defendiendo a Trump, no lo digo defendiendo a Trump, solamente digo una cuestión que creo que lo hemos podido observar, porque cuando pasó lo que pasó con Venezuela, pues estaba al frente Barack Obama. Entonces, no necesariamente que sean demócratas los exime de una situación como esta. Hay que tener mucho en cuenta este detalle, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a otro tema que es importante también, Eduardo, Ucrania. Lo que está ocurriendo en Ucrania nos genera muchas interrogantes. Por supuesto, uno se preguntaría si hasta este punto el peor enemigo de Zelensky dejó de ser Putin y se convirtió en su propio círculo, en sus aliados se convirtieron en enemigos o enemigos de peso. Se habla mucho de un escenario de confrontación. El plan de Trump fue puesto sobre la mesa, estos famosos puntos de reconciliación para que haya una paz duradera en Ucrania, no se los tragó nadie. Incluso los rusos, creo yo, se dieron cuenta que era un timo por parte de Trump, que tenía como objetivo prolongar el conflicto. Sin embargo, para Zelensky, la situación se vuelve incómoda porque no hay ángulo del cual se pueda salvar. Porque no solamente te enfrentas a los rusos, ahora te enfrentas a una interna que está encendida, que está a tiro de cañón, a galope, como se dice. Te enfrentas a Estados Unidos también, con un Donald Trump que ha demostrado que ya no te quiere en el poder. Y quizás tus únicos aliados son ahora mismo los británicos y por ahí una parte de Europa, pero aliados hasta que Estados Unidos diga basta, hasta que se imponga la voz de Trump. ¿A qué se enfrenta ahora mismo Ucrania, Eduardo? ¿Cuál es el escenario para ti si tuvieses que describirlo considerando los últimos elementos, la corrupción y por supuesto cómo es que Rusia ya va llegando a un nuevo momento en cuanto al operativo militar? Una Rusia que está imponiéndose a su gusto, a placer, bueno, a placer entre comillas, no vamos a celebrar aquí el deceso, la muerte de nadie, pero nos referimos básicamente a los objetivos militares que tiene Rusia. ¿Cómo ves tú la situación en Ucrania, Eduardo? Lo primero que es evidente es de que la guerra, porque la negociación es parte del derecho objetivo de que hay una guerra y que esta guerra tiene vencedores y vencidos. Hay gente que gana y gente que pierde. Esto es lo que hemos de entender en primer lugar y hemos de tener claro en todo este proceso. Esto es lo primero. Es la guerra la que define al final las fronteras y va a decidir dónde llegan unos y dónde llegan otros. Es decir, lo que no va a hacer Rusia es retroceder desde aquella posición que ya haya sido conquistada. Esto no lo va a hacer, no lo puede hacer nadie y Rusia tampoco, porque esto significaría perder territorio conquistado a costa de sangre y evidentemente esto a la población rusa no se lo permitiría. Esto lo que tenemos que pensar. Pero es que ya hasta, no es que lo diga yo,
sino es que se supone que, por ejemplo, personajes importantes de la política europea, como el primer ministro belga, el señor Bas de Weber, decía en el Parlamento ayer que declaraba que nadie a estas alturas se puede creer que Rusia va a perder la guerra. Es decir, que Ucrania va a vencer a Rusia. Esto lo decía el primer ministro belga. ¿Por qué lo decía? Entre otras cosas, porque la Unión Europea, determinados personajes de la Unión Europea, como la responsable de Exteriores, la que fuera primera ministra de Estonia, y la señora Ursula von der Leyen, pretenden mantener la guerra y la ayuda económica a Ucrania. ¿Y cómo lo quieren hacer? No hay dinero. La Unión Europea está exhausta, militarmente y económicamente. ¿Cómo lo pretenden hacer? Pues con los activos rusos, es decir, con el dinero robado a Rusia, que era de su propiedad, es una parte de ese dinero, reinvertirlo en Ucrania para que pueda mantener el conflicto y la guerra. Pero esto tiene un problema. En el momento en que la Unión Europea hiciera esto, es un fracaso enorme para sus arcas y sus finanzas. Porque automáticamente cualquier inversor diría, ¿cómo voy a invertir en la Unión Europea si en un momento dado me pueden quitar mi inversión y robarme mi dinero? Por lo tanto, no voy a invertir en la Unión Europea porque no es un lugar que sea razonable para las inversiones. Y esto sería el final de la Unión Europea y del sistema financiero occidental. Así que esto es, por un lado, la tensión de los europeos, de Ursula von der Leyen, de la señora Kallas, de intentar llevar el dinero hacia Ucrania de esta forma, y la reacción de los belgas, donde está acumulado el dinero, está en Bélgica en este momento, una empresa privada, que dicen ni hablar, porque esto implicaría el final de las finanzas de mi país y seguramente de la Unión Europea, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué ha pasado estos días? Hemos visto la caída de la mano derecha del señor Zelensky. Esto es a consecuencia de la guerra. Evidentemente, si la guerra fuera favorable para las armas ucranianas, no se habría producido esto. ¿Qué está ocurriendo en medio? Que se están haciendo negociaciones importantes entre la parte rusa y la parte norteamericana, pasando olímpicamente de Ucrania y de la Unión Europea, que no pintan nada en este retrato. Por más que la señora Ursula von der Leyen diga que sí, que somos muy importantes, que Reino Unido, que somos muy importantes, la realidad es que el negociador norteamericano, el señor Wilcox, se reunió con el señor Putin ayer, durante 5 horas, estuvieron reunidos hablando de la propuesta de paz que ha desarrollado, ha planteado Estados Unidos y de la cual no tenemos todavía referencias. Y después de estas 5 horas se fueron directamente en vuelo de Moscú a Washington. Mientras, fíjense que esto es importante, el señor Zelensky estaba esperando en Dublín a que los enviados norteamericanos aterrizaran primero en Dublín para hablar con él y después volvieran a emprender el vuelo hacia Washington. Esto no sucedió. Estos fueron de Moscú a Washington directamente. ¿Por qué? Porque Zelensky no cuenta ya para nada. Es un político zombie. Un político zombie. Y que corre un gravísimo riesgo. La aceptación de una derrota territorial implicaría las bases posiblemente de un conflicto civil dentro de la propia Ucrania. Porque hay sectores ligados a la extrema derecha fascista ucraniana que ya han amenazado con la guerra civil si Zelensky cede territorio en los acuerdos de paz entre Estados Unidos y Rusia.
Pero la realidad es que Zelensky ya no controla nada en este momento y evidentemente nadie va a ayudarlo a continuar en el gobierno. No hay dinero, no hay dinero y realmente la situación militar ahora es de una derrota enorme, ¿no? Esta es la realidad del conflicto ahora mismo. Y en medio ha pasado otra cosa interesante y aquí ya lo plantearemos para el próximo día, que es cómo ahora hemos sabido, curiosamente en este momento, la policía belga ha sido la que ha intervenido y cómo hemos sabido de un gravísimo caso de corrupción en las más altas instancias de la Comisión Europea y con la detención de la señora Federica Mogherini, que había sido la mano derecha del señor Borrell, del responsable de Exteriores de la Unión Europea. Esta señora ha sido detenida con otros personajes más por la policía belga. Explicaremos posiblemente en próximas semanas cómo se desarrolla este conflicto, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando también en Ucrania. Entonces el escenario se va volviendo cada vez más crítico por donde observamos. Algo rapidito, Eduardo, porque entiendo ya estamos cerca de redondear el programa de hoy. Seguramente también has observado lo que está pasando con Japón y cómo es que se habla de un posible choque entre Japón y China por el tema de Taiwán. Ahora, ¿será que la OTAN, que tiene a Japón como un asociado, como un miembro, no un miembro, Japón no es miembro de la OTAN, pero podría decirse que es un socio, que es un aliado, ¿no? Es un aliado no reconocido en el bloque, por supuesto, pero es un aliado al fin y al cabo, un aliado de la OTAN. Y observamos a un Japón con una representante con una mirada bastante imperialista que empieza a jugar con fuego y empieza a provocar en China una serie de reacciones que no son contempladas en, digamos, la hoja de ruta de los chinos, que han tratado de que prevalezca el pacifismo, que tratan de resolver las cuestiones polémicas y controversiales a través del diálogo, que ven en el comercio una forma de enfrentar, entre comillas, a aquellos países que son incómodos, hostiles. Ahora bien, nos estamos acercando quizás a un escenario tan candente como el que se ve en Europa, en Asia. ¿Es acaso el gran anhelo de la OTAN que el escenario de Taiwán se convierta en el nuevo foco de la guerra, obviamente con Europa bastante lejos de este lugar, de este espacio, bueno, entre comillas, bastante lejos, considerando claramente que para ellos una guerra que se extienda en sus dominios podría ser contraproducente, pero si es que una guerra se termina desglosando en Asia con participantes como Japón, por ejemplo, pues tienen la justificación para entrar en este conflicto y enfrentar a China, y qué mejor que a varias millas de su espacio geográfico. ¿Y cómo ves tú esta situación, Eduardo? ¿Cómo se está calentando Asia y cómo Japón empieza a mostrar estos brotes imperialistas? Sí, lo que es evidente es de que la nueva presidenta del país, la nueva primera ministra del país, no es precisamente una mujer dotada de una gran habilidad política, ¿no? Porque lo primero que dijo cuando tomó la Cámara en el Parlamento, cuando tomó posesión, fue poco menos que decir que si los navíos de guerra chinos bloqueaban Taiwán, ella ordenaría que sus navíos atacaran a los navíos chinos. Es decir, eso para comenzar unas buenas relaciones diplomáticas de buena vecindad con el vecino chino no es el mejor de los escenarios, ni es la mejor de las, digamos, de los discursos, ¿no? Pero esto es irrelevante, que sea la persona o no, porque desde hace mucho tiempo acá hay toda una cultura de un revisionismo histórico de las atrocidades que cometió Japón contra China, contra Corea y contra otros países de Asia, contra las Filipinas, por ejemplo. Hay todo un problema de revisionismo histórico muy similar al que se da en Europa Occidental, intentando ocultar que la gran victoria contra el fascismo alemán se produce
en el frente ruso, no se produce en el frente occidental, sino que cuando hay el desembarco en Normandía, Rusia ya ha recuperado todo su territorio y está muy cerca de las fronteras alemanas. Así que está la verdad histórica, ¿no? Pues bien, en Japón ocurre una cosa similar. Es decir, hay un profundo revisionismo histórico. Los dirigentes políticos, en particular esta primera ministra, rindió honores a generales y almirantes japoneses condenados por delitos de lesa humanidad y ejecutados después de la Segunda Guerra Mundial, y fue a rendirle honores a estos personajes que deberían haber sido como una mancha, un oprobio en la población y en la política japonesa, ¿no? Al contrario, esta señora fue rápidamente a rendir honores y pleitesía a donde estaban los féretros, los enterramientos de estos hombres, ¿no? Esta es la realidad. Pero ¿esta realidad qué significa? Significa que Estados Unidos quiere acabar el conflicto con Ucrania para poder dedicarse completamente a su gran rival, que es China. Y lo tiene complicado, lo tiene muy complicado, porque la capacidad productiva de China es inmensa. En este momento, la flota de guerra china tiene cerca de 400 barcos de guerra, la inmensa mayoría muy modernos, porque la capacidad productiva es muy alta y evidentemente Estados Unidos está ya en este momento rezagada, tiene aproximadamente 240 o 260 barcos de guerra, mucho menos que China en este momento, y necesita de otros aliados para intentar bloquear y presionar a China. Y uno de estos aliados es Japón. Y de ahí que a Estados Unidos ya le parezca bien todo este revisionismo histórico. Pero esto no es suficiente, porque además se complica con otro hecho objetivo. Las relaciones entre China y Rusia tiene intereses también en esa zona del Pacífico, tiene desplegados 2 ejércitos en la zona. También han llevado a desarrollar contactos militares entre China y Rusia, con la idea de que Rusia también colaboraría, si fuera necesario, con China en el control del Pacífico, en la zona específica que le interesa económicamente y políticamente a Rusia, ¿no? Así que tenemos un doble enfrentamiento, ¿no? Estados Unidos, que busca apoyos en Japón, en Filipinas y en algún país, y en Australia, por ejemplo, mientras que China tiene un aliado fuerte en Rusia y en Corea del Norte. Así que tenemos un escenario enormemente cambiante y enormemente importante, porque lo que vamos a ver en el futuro inmediato es de cómo Estados Unidos desplaza su interés de la zona ucraniana, de la zona europea, hacia la zona asiática, ¿no? Porque evidentemente el gran rival económico de Estados Unidos es China, y hay que acabar con China si es que Estados Unidos puede. Pero lo va a tener complicado, lo va a tener muy difícil. Pero Estados Unidos va a intentar, sea el gobierno que sea republicano, sea demócrata. Eso es indiferente, porque hay una cuestión de fondo, detrás. Y eso supera al hecho de que sea el señor Trump, que sea el señor Obama o que sea o el señor Biden. Tanto da. Porque la realidad es que esa corriente de fondo es la que domina la política norteamericana de enfrentamiento con China. ¿Cuándo? Esto ya es más difícil de definir. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo? Y tiempo, por supuesto, es lo que queda, ¿no? Finalmente, salvo que el sol se apague o que caiga un asteroide, la humanidad seguirá prevaleciendo. Claro que seguramente las guerras adoptarán un tinte más tecnológico, o ya lo están haciendo, dicho sea de paso. Pero bueno, es un futuro incierto. Lo único que es verdad y que sí es correcto es que hemos llegado al final del programa, pero como es habitual,
como es parte de... Te invito, Eduardo, que nos dejes una reflexión, un mensaje para redondear esta conversación que hemos tenido a través de Prensa Alternativa. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? Pues yo les diría que tomen nota de una pequeña cosa que acaba de ocurrir. Y es que no es poca cosa. Y es de que en Alemania, por ejemplo, en Francia y en Italia, ahora ya se está reclamando que se vuelva a instaurar la milicia obligatoria. Ahora hablan de milicia voluntaria. Y si no se consigue llenar las plazas de reemplazo para los futuros soldados, se establecerá un sistema de obligatoriedad por sorteo. Esto es lo que debe tener en cuenta la gente joven, nuestros hijos o nuestros nietos, que Europa, Occidente, se está preparando para un conflicto mayor, una guerra global, Y estamos viendo los primeros escarceos de cómo se preparan los países y los dirigentes políticos, que además están sumamente desprestigiados, y precisamente por eso están intentando crear un ambiente belicista para que nos creamos que nuestros enemigos son este, aquel o el otro o el de más allá. Cuando nuestros enemigos los tenemos en casa. Son estos políticos que priorizan la guerra y el beneficio económico antes que defender la sanidad, la educación, las pensiones o el bienestar social de la población. Esto es la realidad que ahora tenemos y es la realidad que hemos de intervenir. Sí, eso es un punto interesantísimo. El enemigo muchas veces está en el jardín o en casa, no sé cómo decirlo, pero suena duro, pero es una realidad. Y creo yo, Honduras ahora mismo es una demostración de eso. Si no, vean al candidato de Trump. En fin, amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Por supuesto, manifiesto el respaldo de nuestra audiencia a tus contenidos, a nuestros contenidos. Y bueno, esperemos que el público siga suscribiéndose a Prensa Alternativa para que podamos nosotros disfrutar también del respaldo masivo de nuestra audiencia, que es lo que permite que este espacio siga adelante. Querido Eduardo, gracias por tu tiempo, al público también por estar con nosotros enganchados. Nos reencontramos muy pronto en esta misma plataforma, en este mismo canal Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.